Hola, en este video vamos a hablar sobre el simbolismo francés del siglo XIX. Primero, me gustaría hablar de los antecedentes, y entiéndase como antecedente lo que se gestó antes del simbolismo, es decir, el romanticismo. En su época de apogeo, se creó una especie de mitología alrededor de la figura del poeta, donde éste poseía utilidad social, pues se le consideraba como sumo sacerdote del nuevo espíritu, un ser especialmente sensible y lúcido que pensaba y sentía en nombre de la comunidad. Era portavoz de su público, de su pueblo y de su nación. Él manifestaba valores como intimidad, sinceridad y justicia social. Sin embargo, después de un tiempo, sus atmósferas sentimentales se convirtieron en una exhibición lastimera que terminaba replicando fórmulas y se convirtió en una especie de cliché. Después de la Revolución de 1830, los burgueses ya no querían del frenesí romántico, más bien buscaban sentar cabeza. Esto se vio reflejado hacia el año 1840 con el deceso de la venta de los libros de temática romántica. Posteriormente tuvimos al realismo, que a veces retrataba con cierto odio y desdén a la burguesía. Como ejemplos tenemos al personaje de Homais en Madame Bovary, y casi todos los personajes de la novela La educación sentimental, lo que provocó ciertas miradas de recelo sobre Flaubert. Después de todo esto, evidentemente hubo una revolución de valores. Se desplazó el mito del poeta y pasó a asociarse más con los libros, el lenguaje y el arte, y no tanto con la espiritualidad. Por esa época se abolieron las cortes aristócratas y los mecenazgos, lo que provocó una vida miserable para los poetas, llena de soledad, enfermedad y segregación social. Solo unos pocos vivían de sus ingresos como escritores, por ejemplo, Balzac o Victor Hugo. Los demás tenían una existencia miserable. De ahí que Paul Verlaine hizo un famoso libro donde recopiló poemas y datos biográficos de algunos de ellos. ¿Adivinan cómo se llama ese libro? Así es, tenemos a los poetas malditos. Él escribió sobre Tristan Collier, Arthur Rimbaud, que por cierto es al que le dedica mayor espacio, y esto se debe posiblemente a que fueron amantes. Fue tal su frenesí que Verlaine abandonó a su esposa y a su hijo por irse con él, lo que al final resultó en relaciones llenas de violencia y en que Verlaine terminó también en la cárcel acusado de adulterio y sodomía, pues en ese entonces la homosexualidad era completamente repudiada. Pero bueno ya, dejando el chismecito de un lado, también tenemos a Mallarmé, que vivió prácticamente ignorado, del que hablaremos un poquito más adelante. También tenemos a Marceline Desbordes-Valmore, una de las pocas, si no es que la única mujer poeta medianamente reconocida. Por último, tenemos a Lelian, que en realidad es Paul Verlaine contando su propia miseria. Otros poetas importantes que debemos de nombrar por ser parte de la escuela simbolista son Germain Nouveau, que fue mendigo los últimos años de su vida, Paul Valéry, quien decía que la estética los dividía, pero la ética los unía, refiriéndose a todos los poetas simbolistas. Una característica muy marcada en todos ellos es que ninguno aspiraba a ser querido por el público, al contrario. Otro de los poetas que tenemos que nombrar es Charles Cros y Charles Baudelaire, que en sus poemas tenía como tema el hastío, el arte por el arte, la ciudad, las mujeres, la bohemia, la embriaguez, la muerte. Y esto que escribía junto con los temas que tocaba lo llevó a ser censurado por considerarse inmoral. Si en el romanticismo los salones habían sido el punto de reunión para los artistas, en el simbolismo fueron los cafés de la Rive Gauche, donde poetas y pintores se reunían a beber absenta, una bebida de color verde también conocida como el hada verde o el demonio verde. Su nivel de alcohol podía llegar a ser hasta de 89 grados, por lo que se tenía que diluir con agua y azúcar, lo que le daba la apariencia lechosa. Se hizo una bebida bastante popular para los artistas de esa época, pero luego tuvieron que prohibirla porque se empezó a comercializar una bebida adulterada con algunos metales pesados, lo que la hacía altamente tóxica. En fin, que la mayoría de sus artistas bohemios y alcohólicos eran el público de los poetas simbolistas y los poetas malditos. Se fundaron revistas que no duraron mucho, y también se fundaron varios grupos con los nombres de Hidrópatas, Hirsutos, Los Pasotas, Nosotros en Cambio, Los Sutistas, entre otros. Pero a todo esto, ¿qué es el simbolismo?
Pues según Mallarmé, es la concepción de la poesía como un laboratorio de lenguaje en el que el poeta trabajará para restituir un sentido más puro a las palabras de la tribu. Tiene que haber impersonalidad y desaparición ilocutoria del poeta. Hablando de Mallarmé, me parece pertinente mencionar que tanto él como Baudelaire se vieron fuertemente influidos por Edgar Allan Poe, tanto que Mallarmé tradujo varias de sus obras. Otra gran influencia en esta época fue el compositor alemán Wagner, quien tenía una concepción filosófica y mística de la música como una obra de arte total. En algunos poemas simbolistas se retoma la mitología nórdica y medieval, pues abundan princesas, príncipes, castillos, bosques brumosos, hadas, magos, genios. Por otro lado, y junto con los modernistas y decadentistas, vemos escenas de parques abandonados, fuentes mugosas y caminos cubiertos de hojas muertas, claros de luna, amantes melancólicos y arlequinas. Después de este paréntesis, tengo que mencionar que para los simbolistas la técnica fue sumamente importante. Poetas como Rimbaud, Mallarmé y Valéry escribieron grandiosos poemas donde la teoría se expresaba y se experimentaba al mismo tiempo, en poemas como El bote ebrio o La tumba de Edgar Allan Poe. Su poesía ya no aspira a explicar el mundo ni expresarlo, solo suplantarlo. El poema no es fruto de una inspiración luminosa y momentánea, sino de un trabajo concienzudo, azaroso y meticuloso. Se busca una poesía pura y un constante cuestionamiento de lo que es y debe de ser la poesía. Si el lenguaje coloquial remite a un sistema de significado único, en manos del poeta, este se resignifica para cumplir otros cometidos como evocar imágenes y sensaciones. Es así como se rompe la tradición de solo imitar la realidad y el pensamiento. Con los simbolistas, la palabra remite a varios significados. Si se tiene la concepción de que por lo menos idealmente el signo verbal es unívoco y monosémico, tenemos en contraposición al símbolo como una indeterminación semántica de polisemia. Finalmente, estamos describiendo el funcionamiento que algunos autores dan al símbolo. Se podría decir que los simbolistas manejan las palabras más próximas al símbolo que al signo verbal. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por ver y escuchar este video.